Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos a una clase más de este excelente curso, ¿verdad? Que estamos pues llevando, que se llama Café Exitosos en los Mercados Actuales, Trazabilidad Social, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a tener una clase súper interesante, una clase muy importante, ¿verdad? Para todos nosotros que nos encontramos pues en este rubro, en este tema del café, ¿verdad? Y no solo en el café, sino pues en nuestra vida actual un tema que sin duda alguna pues nos es de mucha importancia. Hoy tenemos a expositores pues de gran prestigio, de gran nivel, ¿verdad? Que nos van a acompañar en esta tarde. Mucho gusto, les saluda a Marco Sorto, parte del staff de Planet Café de Fundación Condo Café. Este curso Jóvenes Caficultores es parte de la iniciativa por los jóvenes caficultores de Nestlé, ejecutado por Fundación Condo Café por medio de Planet Café y en esta ocasión en alianza con Swift Contact, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Ahorita que estamos iniciando la clase, de que podamos, pues, asegurarnos de que tengamos una excelente conexión a Internet o a nuestros datos móviles para que podamos mejorar, ¿verdad? Nuestra experiencia con la clase. Poder tener a mano también ahí nuestra libreta, ¿verdad? Si tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Durante la clase, pues ahí poder hacerlas, ¿verdad? Y estar siempre pendiente, ¿verdad? Sin más, vamos a darle pues la bienvenida, ¿verdad? Al staff, al equipo de Swift Contact que nos va a acompañar en esta tarde. Y en este caso, ¿verdad? Carlos Suazo, que va a continuar con la moderación. Sin más, Carlos, mucho gusto. Gracias, Marco. Muy amable, muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Estamos muy alegres de estar dando inicio a esta séptima clase de 15 de este curso Café Exitoso en los Mercados Actuales. Ya estamos llegando casi a la mitad de este curso. El día de hoy continuamos con la temática de los derechos de las personas que trabajamos en el café. El día de ayer tuvimos una introducción a la temática de derechos humanos y hoy vamos a dar un paso adelante para conocer más sobre el trabajo en el café en cualquier edad y conocer sobre esa debida diligencia. Así que, sin más, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos a una maestra también de lujo que ha estado con nosotros en sesiones anteriores. Si podemos avanzar. La sesión de hoy es la niñez en nuestras comunidades y la importancia de su cuidado. Y para hablarnos de este tema, pues tengo el gusto de presentarles nuevamente a Alison Stricker. Ella ha estado con nosotros a lo largo de este curso en la semana pasada y hoy también se suma a esta temática. Alison tiene una gran experiencia en la zona, en temas de derechos en Centroamérica y especialmente en la cadena de valor del café. Así que, Alison, bienvenida. El tiempo es tuyo y sabemos que va a ser una jornada muy productiva. Súper. Muchas gracias, Carlos. Como me dijiste, una maestra de lujo, pues yo también soy estudiante. Aquí estoy aprendiendo al lado de ustedes. Como dijo, mi nombre es Alison. Soy estadounidense, pero he vivido en varios países y continentes. Actualmente me pueden encontrar en Copán, a veces en Marcala y de seguida de paso en El Salvador. Bueno, sin más, avanzamos y empezamos con la sesión de hoy. Si estuvieron en las sesiones de la semana pasada, hablamos del tema de género, los diferentes niveles donde se puede trabajar el tema de género y en particular a nivel organizacional. Hoy estamos saltando un poquito y expandiéndonos, pues la sombría, digamos, a hablar de derechos humanos. Como siempre, tenemos esta diapositiva de qué vamos a aprender y el mensaje clave de la clase. Antes de repasarlo, quiero comentarles de que vamos a tener una invitada especial también en esta sesión. Ella es una especialista en derechos humanos, muy conocedora de este tema, así que si se quedan hasta el final de la sesión, van a poder escucharla y hacer preguntas. También comentarles que en cualquier momento que tengan preguntas, comentarios, escriban en el chat, me van a interrumpir y pues tomamos una pausa. Bueno, hoy vamos a aprender sobre los derechos de las niñas y adolescentes. Y ellos son seres humanos
como seres humanos son titulares de sus propios derechos. Necesitan una atención y protección especial y adicional a los adultos. También se ven afectados de una forma u otra por actividades empresariales en este campo, en este caso, perdón, actividades en el campo o actividades en la agricultura y están en riesgo del trabajo infantil. También hoy vamos a ver que todas las tareas realizadas por los niños y niñas no deben calificarse como trabajo infantil. Bueno, entonces, el mensaje clave de la clase es que es nuestra responsabilidad en el trabajo de café, tanto mi trabajo como el trabajo de ustedes, de los otros colegas que están aquí, evitar y proteger a los niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil que les prive de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, hasta su desarrollo moral. Es especialmente importante en caso de que estamos hablando de la producción de algún producto como café que es para la exportación hacia la Unión Europea y otros países con normas de debida diligencia, que vamos a ver un poco más adelante en la sesión. Bueno, siguiente diapositiva. Ahora vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal. En vez de utilizar el Zoom Poll, vamos a usar otra herramienta que van a lanzar en este momento y con ella van a poder contestar 3 preguntas. Si podemos lanzar el poll. Bueno, y les voy a ir dando las respuestas conforme vayan contestando. Les invitamos a participar, ¿verdad? Siempre es importante para nosotros conocer su opinión. Entonces, pueden ir a la votación para iniciar a hacerla. Gracias, Cindy. Y en esta tarde, pues ya se compartió en el chat también la liga. Así que hay 2 formas que ustedes pueden participar en responder estas preguntas. La primera es escaneando el código que está ahí en la pantalla o si no, dándole clic a la liga que se compartió en el chat y verán que son las 3 preguntas que están apareciendo en pantalla. Alison. Listo. Bueno, la primera pregunta, ¿tienen los niños, niñas y adolescentes los mismos derechos que los adultos? Vamos a Bien, ver. esta es la primera pregunta. ¿Cuál Una es la respuesta segunda? incorrecta por ahí. Bien, ¿cuál es la Vamos segunda pregunta? a Vamos a ver qué ver y tal. así les damos tiempo de ir marcando. La segunda pregunta, ¿qué no es considerado como trabajo infantil? Y la tercera, ¿es el trabajo de los niños o niñas en la finca familiar trabajo infantil? ¿Sí o no? O sea, hay un no, pero un pero. Listo, si Excelente, y podemos ya regresar a la primera. No sé si es posible perfecto. regresar y les doy las La respuestas. respuesta. Son 3 preguntas y ya miramos que comenzaron a recibirse los resultados y ahora pues Alison nos va a decir cómo es la tendencia y si están en lo correcto o no. Sí, en la primera pregunta sí van súper bien. El 54% han contestado de forma correcta. Los niños tienen los mismos derechos, más otros adicionales debido a su necesidad de protección. Muy bien. La pregunta 2. ¿Qué no es considerado como trabajo infantil? Muy bien, el 66% contestaron de forma correcta. Cuando es colaboración en un negocio familiar o que las tareas se realizan fuera del horario escolar. Vamos a hablar mucho de esto en la sesión de la escolarización y cómo pues siempre darles la oportunidad o el derecho a la educación a los niños y niñas. La pregunta número 3.
Nuevamente, el número 3 es la respuesta correcta del 63%. No es considerado trabajo infantil si la colaboración no atenta contra su salud y su desarrollo personal ni interfiere con su escolarización. Así que, como siempre, tenemos 2 preguntas de reflexión personal y una pregunta de prueba y al final vamos a volver a probar su conocimiento. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y reflexionamos un poquito sobre el ejercicio. Siguiente. Listo. Bueno, es muy importante que estemos atentos a casos de trabajo infantil. Todos vemos como los niños y niñas, incluso pequeños, ayudan en la finca, pero esto debe de ser en su tiempo libre y que no les impida la escolarización. También es importante que el trabajo no suponga un riesgo físico o mental, por ejemplo, que no manipulan maquinaria ni herramientas peligrosas o punzantes. La edad para empezar a trabajar y ser contratado es diferente en cada país. Hay que respetar la legislación nacional. Vamos a hablar un poco de eso en profundidad, pero por ahora les dejo con eso. Ahora pasamos al siguiente. En esta diapositiva y la siguiente voy a compartir mucha información sobre la historia de los derechos humanos, los derechos de los niños y pues el rol de la cadena de suministro, las empresas, nueva legislación, así que en cualquier momento pueden hacer preguntas o comentarios. Voy a tomar varias pausas también por si tenemos dudas o alguien quisiera compartir un ejemplo o su experiencia personal. Pero bueno, aquí empezamos con una viñeta de Kino. Tenemos a la Mafalda que se realizó en el aniversario de los 30 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue una campaña realizada por una organización que se llama UNICEF. Y ahí en el chat les vamos a compartir pues el enlace a la campaña, pero lo que hizo fue viñetas de los 10 derechos fundamentales de los niños. Y aquí tenemos pues a la Mafalda diciendo total, todo eso ya tendremos tiempo de sufrirlo cuando seamos grandes. Es decir, queremos proteger a los niños especialmente contra el abandono y el trabajo infantil. ¿Por qué ponemos esto aquí? Pues lo que quiero decir o quisiera llamar la atención al hecho de que pues hay muchas personas que les importan los derechos humanos y los derechos de los niños en particular, inclusive artistas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Cindy, por corregirme el enlace. Ok, ahora entramos en profundidad. Vamos a recorrer el tiempo, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuándo empezó todo este tema y esta lucha por los derechos humanos? Pues la Declaración Universal es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Fue elaborado en 1948 por representantes de todas las regiones del mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. ¿Por qué se creó ese documento? Fue una respuesta mundial a los actos y los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucha violencia, ustedes creo que ya saben la historia, pero como respuesta a eso crearon esta declaración. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y nadie los puede arrebatar. Digo todas las personas porque estamos hablando de hombres, mujeres, personas con discapacidad, personas de todo tipo de raza, niños, jóvenes, maduros, incluye a todos. Es como el más general, la sombría grande, digamos, del tema que estamos hablando hoy.
Y los derechos que se incluyeron siguen siendo la base del derecho internacional de derechos humanos y además es el documento más traducido del mundo. Los derechos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios y así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, el origen, contenido y por la materia a la que se refieren. Dentro del conjunto de derechos humanos tampoco existen niveles de jerarquía, pues todos tienen niveles iguales de relevancia. Ahora, después de eso, surge el tema de los derechos del niño y la niña y adolescentes. Y esto sucedió con la Convención sobre los Derechos de los Niños, que busca promover en el mundo los derechos de niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia y la niñez, porque a partir de este trato ya no se consideraban o se consideran propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad, sino consideramos a los niños como seres humanos y de los cuales son titulares de sus propios derechos. Y no solo eso, con esta convención la comunidad internacional reconoce a las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especial y en adición a los adultos. Es decir, lo que mencionamos al inicio, que los niños sí se merecen y necesitan una protección adicional. Bueno, pero si pensamos en la línea del tiempo, estamos en el 2023. La primera declaración universal fue en el 48, más o menos hace 75 años, por ahí. No es una lucha tan larga, en la historia relativamente no ha pasado tanto tiempo. Entonces vamos a ver cómo este tema de los derechos de los niños también se ha ido incorporando, aunque sea un proceso sumamente lento. Bueno, después del 48 no apareció la Declaración de los Derechos de los Niños hasta 1959, más de 10 años después. Esta declaración consistía en 10 derechos y no constituía obligación legal para los países que la firmaron. Es decir, fue una declaración, pero no hubo obligación a implementarlo. En el 78, el gobierno de Polonia sometió a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una versión provisional de una convención oficial sobre los derechos del niño. Esto no fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta el 89. Estamos hablando de que 30 años después de que apareció la primera declaración. Y la convención como tal entró en vigor después de ser ratificado por 20 países en 1990. Así que imagínate 30, 40 años de una lucha solo para pasar pues una convención formal. Y en la actualidad es el trato de derechos humanos más ratificado del mundo y solo uno de los 197 estados miembros de las Naciones Unidas no lo ha ratificado y eso sería los Estados Unidos por el tema de la pena de muerte para menores de 18 años. Pero ¿cuáles han sido los resultados de esta convención? Pues se ha consolidado en las legislaturas nacionales y ha servido para motivar a los gobiernos nacionales y locales en todo el mundo a tomar en cuenta los derechos y el desarrollo de la infancia dentro de sus elementos principales cuando están implementando o desarrollando programas legislativos, pero también programas sociales, por ejemplo, u otros servicios a la sociedad civil. La convención también articula un conjunto de derechos para todos los niños y niñas sobre la base de 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por la opinión de los niños, que no es algo que normalmente estamos conversando o pensando en que pues los niños tienen derecho a su propia opinión. Puede tomar una pausa, no sé si hay comentarios, preguntas, reflexiones. Es como un poco una lección de historia.
Gracias, Alison. Y mientras nos dan los comentarios ahí las compañeras, a mí siempre me gusta hacer esa recapitulación de cómo estamos desarrollando el contenido, ¿verdad? La verdad es que si vemos esto, podríamos interpretarlo como aros, ¿no? Donde vamos partiendo de algo más amplio que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que conocimos mucho ayer y hoy también. Y luego dentro de esos derechos está los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tú también ya nos los explicabas y que nos enfocamos ahí luego con la caricatura de Mafalda, ¿no? Y luego viene lo del trabajo infantil y que es algo que tú vas a profundizar, que miramos que la mayoría o casi la mitad, ¿verdad? Comentó muy bien sobre cuándo es y cuándo no, pero también yo creo que ese es uno de las grandes cosas con los que nos quedamos en esta clase, el que podamos diferenciar todos y todas los que estamos acá, en qué momento se considera trabajo infantil, qué condiciones son las que deberían existir y si eso es igual en todos los países o cambian de país en país. No sé si allí nos quieres comentar algo, mientras también luego Marilyn y Cindy nos comentan algo del chat. A ver. Pues hay una pregunta desde su experiencia, ¿qué país de Centroamérica se preocupa o vigila los derechos de los niños en la caficultura? Pues yo entiendo que la mayoría de los países en Centroamérica están en la lista es como una lista de vigilancia donde están diciendo que la caficultura hay un riesgo de trabajo infantil. Pero por eso estamos también, porque no hay tantas iniciativas actualmente que sean implementados por gobiernos o por inclusive empresas o organizaciones respecto a este tema. Y a eso es que vamos a llegar porque viene una legislación que realmente va a esforzarnos a empezar a tocar estos temas. Entonces, antes de entrar un poquito más de profundidad, voy a hablar un poco sobre el trabajo infantil. Alison, Sí, dígame. nos acaba de llegar un comentario de Janet Manuel. Dice, la niñez es un grupo vulnerable. Vi que en zonas rurales los pequeños los ponen a hacer prácticas agrícolas, igual que a sus padres. En lo personal, tuve niños de tercer grado que ya tenían su parcelita de café. Sí, eso sí está súper bonito. Siempre y cuando estamos pendientes de pues, qué se considera como el trabajo infantil y qué no. Y aquí veo que está diciendo que no realmente no tienen Sí. conciencia. Bueno, ok, entonces, ¿cómo podemos hacer ver a estos niños o cómo podemos concientizarlos o sensibilizarlos? Primero, para empezar, ¿a qué nos referimos con el trabajo infantil? UNICEF lo define así: el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de maltrato. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le permitirá a que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Pero, ¿qué es y qué no es considerado como trabajo infantil? Esto es una pregunta muy importante, especialmente en el trabajo de café. Según la Organización Internacional de Trabajo, no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes por encima de la edad mínima de admisión de empleo en trabajos que no atentan contra su salud o su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se puede considerar como algo positivo. ¿Por qué? Porque cuando están colaborando en un negocio familiar, siempre que sean tareas fuera del horario escolar o durante las vacaciones,
pues pueden aprovecharse para tener un desarrollo, o sea, es decir, van a poder capacitarse, les proporciona calificaciones de experiencia que al final les va a ayudar a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. Y esperamos no solamente miembros productivos de la sociedad, sino que contribuyen a la caficultura y que haya ese relevo generacional. Bueno, pero el término trabajo infantil suele definirse como todo Alison, trabajo que priva. Sí, nos preguntan aquí de cuántos años puede trabajar un niño. Ya lo hemos mencionado, pero para ver si a Edwin no podemos dar respuesta a esta pregunta. ¿De cuántos años es permitido que los niños trabajen? Nos dice Janet también, el trabajo infantil es cuando está obligado a realizar, es por horas diarias y es remunerado. Entonces, no sé si le podemos dar respuesta a ese comentario, Alison. claro que sí, estamos llegando a ese punto de la legislación nacional, porque la legislación nacional estipula edades mínimas para el empleo. Normalmente es frecuente que puedan trabajar desde los 16 años con ciertas condiciones especiales o con protección, pero en Honduras se puede trabajar desde los 14 años, pero deben ser habilitados por la Secretaría de la Seguridad Social y bajo algunas condiciones de horario, con razones justificadas y otros requisitos. Ahora, cuando hablamos de esto, es que a los 14 años alguien más puede contratar, pueden tener un contrato de trabajo y reciben un sueldo, etcétera, siempre con el permiso. Sin embargo, sus papás o un familiar puede, pues, pedir que apoye un niño menor de 14 años. Y ahí es donde tenemos que identificar o clasificar qué es trabajo infantil y qué no es. Y a esto voy, que hay dos puntos importantes a tener en cuenta para ver si una tarea se considera como trabajo infantil o no. Uno es el grado de peligrosidad y que sea prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño. Entonces, si vemos un niño de 9 años usando un machete o manejando maquinaria o usando objetos que pueden ser peligrosos, eso es trabajo infantil. El otro punto es si el trabajo interfiere con su escolarización, obligando al niño a abandonar sus estudios de forma temprana o tal vez un trabajo que no les permita asistir a las clases. Entiendo que alguien en los comentarios mencionó el trabajo forzoso. Eso se puede pasar con niños y también con adultos, que eso es también una violación de derechos humanos y es cuando pues una persona esté obligada a trabajar y tal vez que no sea remunerada. Pero algo que tal vez podemos preguntar en el chat que preguntamos en la sesión anterior es ¿a qué edad empezaron a trabajar y en qué? Porque yo sí tuve un trabajo formal con mi papá, contestando el teléfono en su negocio, en el negocio familiar, a los 16 años. Y por eso, pues, estuve monitoreando mis horarios, recibí un pequeño sueldo por hora, etcétera. Y fue como para incentivarme a involucrarme en el negocio familiar, que al final no resultó, porque aquí estoy en el café y mi familia ve otro tipo de agricultura. Pero también de chiquita ayudé en el jardín familiar, em, trabajando, sí, mayormente en el jardín, pero también limpiando casa, ayudando a mi mamá a cocinar. Y eso son tareas que pues están bien, o sea, pero dentro de ciertos límites. Si al final de cuentas cocinar, cuidar de mi hermano pequeño, limpiar la casa se vuelve mi tarea de siempre y me impide no hacer mis tareas, no ir a la escuela, eso sí se puede considerar como trabajo infantil. Em, Alison, Tal vez, sí, a eso tenemos iba el aquí chat. un comentario. ¿Qué pasa si por cultura el niño opina que él quiere trabajar? ¿Cómo se puede abordar esto desde un punto legal, ya que se les da el derecho a su opinión? Nos dice Claro. María Crespo.
Qué súper pregunta. Pues sí, el niño puede trabajar, pero pues dentro de lo que estipulamos aquí, pueden hacer actividades no durante horas de escuela, tal vez durante las vacaciones, y que sean tareas pues no peligrosas, que no les va a impedir su desarrollo físico. Lo que a mí me ponían a hacer mucho era quitar, ay, ¿cómo lo explico en español? Como hacer poda un poco, pero no poda de cortar, sino quitar plantitas que no tenían que estar en el jardín, ¿verdad? Como limpiar la grama. Am, hay varias cosas, enseñarles a hacer tortillas. O sea, sí, el niño o la niña puede, pero pues siempre tenemos que pensar en esos dos puntos, ¿no? De qué tan peligroso puede ser y si le va a impedir su escolarización o no. Espero que eso les ayuda. Em, pero también quería hablar un poco para que pensamos en las causas del trabajo infantil. La Organización Internacional de Trabajo distingue causas que obligan a niños, niñas y adolescentes a integrarse en el mundo laboral. Y estas causas o estos escenarios son la vida en condiciones de pobreza, especialmente cuando hayan crisis económicas. También creencias, que aquí vamos como había una pregunta de, como en mi cultura, por ejemplo, en la cultura, las creencias sociales y familiares que indican que niños y niñas deben aportar y compartir las responsabilidades de las personas adultas de la familia. Y ahí vuelvo al ejemplo. Muchas veces las niñas en una familia pues son los responsables de cuidar a los hermanos y hermanas pequeñas, de estar atentas en la casa, de cocinar, pero en casos extremos esto puede volver a ser su única actividad y ahí sí lo tendríamos que considerar como trabajo infantil, porque si esa niña por tener que hacer todos estos cuidados no puede hacer sus tareas y no puede seguir estudiando, entonces se considera como trabajo infantil. También vemos la demanda de mano de obra infantil porque es barata en el mundo laboral de trabajo. En la sesión anterior, nuestra invitada especial habló de que en el café muchas veces pagan precios muy bajos y estamos en esta crisis de la volatilidad de los precios y quieren encontrar trabajadores que no cuestan tanto y ahí es también donde vemos eso puede ser una causa, digamos, del trabajo infantil. Entonces, al final, cuando calificar o no de trabajo infantil a una actividad específica dependerá de la edad del niño o niña, el tipo de trabajo en cuestión, la cantidad de horas a que se dedica y las condiciones en las cuales se realiza el trabajo. La respuesta siempre va a variar de un país a otro y también entre los distintos sectores. Y con eso solo hablamos de trabajo infantil, así que tomo una pausa también para ver si hay otras preguntas, comentarios, si quieren compartir experiencias, porque es una línea bastante finita. Eso nos dice aquí Alexis, ¿qué pasa cuando se contratan los adultos de una comunidad y ellos se llevan los menores de edad a la corta de café o cualquier otra actividad de una finca? Luego Sí, nos esto dice, es... ¿le va a dar respuesta a esto? No, adelante, adelante. Mi hijo tiene 12 años, me ayuda en la recolección y procesamiento de café en tareas que no afecten o pongan en peligro su integridad personal. De hecho, estamos trabajando en la marca de su café, nos dice Milian Torres. Sí, y eso es súper porque queremos que los niños se involucran, pero si los papás los llevan, siempre hay que tomar en cuenta si es vacación o no, si tienen tareas que hacer o no, si puede ser peligroso o no. Porque, por ejemplo, el segundo comentario en donde dice que están comentando en la marca de café de su hijo, me parece excelente porque al final queremos incentivar a ese relevo generacional, pero pues siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Esos puntos que repasamos. Ok, por tiempo.
vamos a pasar al siguiente tema, que es el rol de las empresas, porque al final de cuentas, este tema de la protección de los niños o los derechos de los niños y también el trabajo y la prevención del trabajo infantil es algo que se trabaja a la larga de la cadena de suministro. Entonces, a nivel de derecho, las Naciones Unidas reconoce que las empresas también tienen un rol con respecto y por ende en el 2011 publicaron los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos y se basan en el reconocimiento de que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, pero que las empresas como órganos sociales que desempeñan funciones especializadas con o por o dentro del Estado también deben de cumplir con las leyes aplicables en el país y por lo tanto respetar los derechos humanos. Y estos principios se aplican a todos los estados y empresas independiente de su tamaño o el sector en donde trabajan. Entonces, cuando pensamos en las empresas, realmente son una parte esencial del tejido social y económico en el mundo actual y por ende los niños y niñas y adolescentes pueden ser afectadas de una forma u otra por sus actividades, por ejemplo, como consumidores de un producto, mediante la exposición al marketing o a la publicidad, como jóvenes trabajadores o niñas en situaciones de trabajo infantil, como hijos e hijas de trabajadores, por ejemplo, o como usuarios de plataformas digitales. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas hacen dos cosas. Uno, que eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Y dos, que tratan de prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios prestados. Bueno, Alison, ahora ¿puedo leer mi comentario? sí, porfa. Me encanta que el chat esté tan activo. Víctor Manuel nos dice, ¿cómo se tomaría el caso de las adolescentes que ya son madres, que es un fenómeno desafortunadamente, está vaga hoy en día? Dice, ¿serían tratadas siempre con la legislación infantil? Sí, si son menores de edad, si son menores de 14 años y sí, si son mayores de 14 años, pues pueden, en el caso de Honduras, estoy hablando en el caso de Honduras, se puede buscar un permiso especial para que puedan trabajar, ¿verdad? Espero que eso sea útil, pero también se les complica, ¿no? Porque de ahí se tendría que buscar cuidados, otros apoyos. Alguien aquí en el chat está hablando de una ley general de la protección a la madre adolescente, que me imagino que también existe en otros países, que de fijo les otorga ciertos derechos o apoyo del Estado. Pero excelente pregunta. Ustedes están aquí compartiendo muchos escenarios distintos. Y bueno, hasta hoy hemos estado hablando en términos de escenarios, de cómo todo eso se ha venido trabajando a lo largo del tiempo y el rol de las empresas, especialmente en las cadenas de suministro. Pero bueno, hay una nueva ley, una regulación de la Unión Europea sobre los derechos humanos y la debida diligencia. Y eso realmente nos va a obligar a empezar a tratar estos temas. En marzo del 2021, la Unión Europea aprobó una ley de debida diligencia que se aplicará en sus empresas o las empresas que operan dentro de la Unión Europea, así como la supervisión de empresas que operan fuera de sus fronteras y exigir que a las empresas que de manera continua identifican, evalúan, prevengan, comunican y corrijan los impactos potenciales o reales en los derechos humanos. Y ahora está aprobada para la Unión Europea y otros países espera que sigan los pasos que la ley establece. Bueno, según una organización internacional que se llama Amnistía Internacional, esta directiva europea puede ser una ley histórica sobre las responsabilidades de las empresas.
Ellos dicen que la Directiva Europea sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad podría ser una ley histórica sobre las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas de mayor tamaño. Es decir, por primera vez prácticamente la Unión Europea o una entidad del Estado está obligando a las empresas a trabajar este tema y a vigilar, perdón, si se están violando los derechos humanos en su cadena o en sus operaciones o a través de sus productos o sus servicios, etcétera. Entonces, la directiva incluye de forma explícita la prohibición de trabajo infantil, por supuesto, y protege explícitamente el derecho de los niños y niñas en cuanto a su desarrollo, el desarrollo de su potencial, su salud, o sea, prácticamente son los mismos temas que acabamos de platicar, que quiere proteger a los niños de todas las formas de explotación y abuso. Pero bueno, ¿quién está afectada por la legislación y qué es lo que se va a obligar a las empresas a hacer? Primero, las empresas afectadas son los de mayor tamaño establecidas en la Unión Europea o activas en la Unión Europea. En esta primera fase de la implementación de la legislación estamos hablando de grandes empresas que tienen más de 1,000 empleados y tienen un volumen neto de negocios anuales de más o menos 300 millones de euros. Así que son empresas muy grandes. Estas normas se van a aplicar en las cadenas de suministro de las empresas que abarcan los socios comerciales. Sin embargo, deja fuera el uso de los productos generados por las empresas. Y de último, los Estados miembros de la Unión Europea velan para que las empresas van a tener que implementar las siguientes acciones. Primero, la integración de la debida diligencia en sus políticas, es decir, tienen que comprometerse con la debida diligencia. También tienen que trabajar en la detección de los defectos adversos reales potenciales, es decir, identificar si hay algún problema. También que trabajen en la prevención y mitigación de estos problemas o de los efectos adversos potenciales y que lo eliminen o que estén trabajando en la remediación del problema o de los problemas, que establecen y mantengan un procedimiento de denuncia dentro de sus cadenas, de sus empresas, que haya supervisión de la eficacia de su política y sus medidas de debida diligencia y de último, que trabajan en campañas de comunicación que sean públicas sobre el trabajo que estén realizando. Entonces, vamos a hablar más de estos pasos. Creo que Aiden nos va a compartir. También vamos a tener una sesión donde lo pueden trabajar a los diferentes niveles, igual como vimos el tema de género, pero a lo que voy es, la legislación va a obligar a las empresas a hacer esto y a tomar esas acciones, que a nivel macro puede ser algo muy bueno, pero también hay muchas otras preguntas y dificultades que pueden haber y por eso necesitamos pensar en esto pues como un proceso de mejora continua y un proceso en donde todas las personas que estamos involucradas en una cadena de suministro, por ejemplo, en el café, tenemos alguna responsabilidad que cumplir. Un último comentario, o tal vez dos. Uno es que la legislación, estamos hablando hoy de los derechos humanos, pero esta legislación también esté obligando o tratando de los derechos ambientales, que es otro tema muy amplio que podemos hacer una sesión entera sobre ello. Pero es muy importante tomar eso en cuenta porque también impacta directamente al trabajo en el sector del café. Y dos, pues pueden buscar ejemplos, pero aunque la legislación va a obligar a todas las empresas a trabajarlo, hay empresas que ya lo están haciendo, que ya tienen campañas de comunicación súper increíbles, comunicando cómo sobre sus cadenas son libres de esclavitud o libres de trabajo infantil y demostrando el trabajo que han estado haciendo en conjunto en su cadena de suministro, desde la finca del productor hasta tal vez el beneficio, hasta el proceso, o sea,
hasta el final, hasta que el producto llega al consumidor. Inclusive en el paquete en el supermercado dice chocolate o café libre de trabajo infantil. Entonces, sí es algo que les importa a los consumidores y al mercado. Y a través de esas iniciativas, porque eso es una pregunta que también tuve en la sesión anterior, a veces cuando alguien del mercado viene a origen y viene a visitar la finca y ven que los cortadores trajeron un niño o varios niños, dicen, oh no, es trabajo infantil. No, o sea, tanto como estamos sensibilizándonos nosotros aquí, también el mercado está sensibilizándose sobre estos temas, porque para ellos no entienden que es un tema cultural. Muchas veces la cosecha es una celebración familiar, todos van a apoyar, ¿no? Entonces, siempre y cuando esas familias están tomando en cuenta que no afecta la escolarización y que no sea peligroso para el niño o para la niña, no es trabajo infantil. Entonces, esperamos que a través de todos los esfuerzos que estamos realizando aquí y también los otros esfuerzos que están siendo realizados por otras organizaciones, instituciones, empresas, em, pues podemos ir sensibilizando tanto pues a las personas en origen, a los productores, como pues las empresas y los socios del mercado. Y con eso creo que he hablado demasiado, hemos tenido muchas preguntas y quisiera pasar a la siguiente diapositiva para poder darle chance a nuestra invitada especial, que es mucha más experta que yo en estos temas, Aida Portillo. Ella trabaja en CLAC, la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Productores y Trabajadores de Comercio Justo. Y pues ella nos va a comentar por qué estos temas son importantes, cómo lo están trabajando a nivel organizacional. Creo que su experiencia es bastante amplia, así que le doy la bienvenida a Aida. Bueno, muchísimas gracias, Alison. Para mí es un gusto estar con ustedes. Como Alison les comentaba, mi nombre es Aida Portillo. Yo trabajo como coordinadora del área de derechos humanos y ambientales en mi organización para el continente de Latinoamérica y el Caribe, pero también les cuento que yo soy salvadoreña. Y en la sesión anterior también les hacía la broma que soy de los salvadoreños en la frontera de Honduras, entonces soy mitad salvadoreña, mitad hondureña y es una región que conozco, a la que le tengo mucho cariño. También les cuento otra infidencia, mi familia también es productora de café, yo crecí también en las cortas, conozco ese tema cultural que tanto hablan y yo creo que esa es parte de la pasión que me lleva a dedicarme a lo que me dedico. Soy abogado en derechos humanos y derecho internacional y pues mi área de trabajo sobre todo se trata de construir estas capacidades con los productores en la región de Latinoamérica y el Caribe. Para dar un pequeño resumen, y a mí me gusta hacer esto siempre que tenemos un espacio de entrenamiento, de capacitación, es ¿qué es la debida diligencia? Porque en muchas intervenciones a donde yo he participado me dicen, ay, es que eso se ve muy complicado. Me da mucha risa, pero me parece la forma más fácil de preguntarlo. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué es la debida diligencia? Y en una forma muy simple, la debida diligencia básicamente tiene que ver con el cuidado que yo tengo en que mis operaciones no afecten a las personas y al medio ambiente. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero yo ya hago eso de alguna medida en mis organizaciones, ya en mi empresa o en mi asociación, nosotros ya tenemos una forma de lidiar con los temas de derechos humanos. Y claro, eso cuenta. El tema de la debida diligencia es ahora entrar en un esquema un poquito más amplio. ¿Y a qué me refiero con eso? Ya se los mencionaba Alison en su gran explicación, que estamos hablando de todos los derechos humanos y ambientales. Y ustedes dirán, ay, pero es que eso es un requerimiento mucho más grande, son demasiados temas. ¿Por qué? Y esto es bien simple, creo que muchos de ustedes ya los han apuntado en los casos donde estábamos hablando de trabajo infantil. Los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Quiere decir que yo, por ejemplo, no puedo hablar de trabajo infantil sin hablar de ingresos dignos, no puedo hablar de contaminación ambiental
si no tengo condiciones laborales. Entonces, siempre hay que hacer este análisis ampliado de todo lo que sucede alrededor de las situaciones que pueden afectar a las personas. Ahora bien, ¿cómo se hace este proceso? Es súper simple. Claro, en la práctica va a ser un poquito más difícil, pero se oye simple. Son 6 pasitos. El primero es, yo me comprometo como organización a respetar, y aquí va lo que decía Alison en su magistral clase también, que es el respeto de derechos humanos. Ese es el rol de una empresa. ¿Por qué es importante entender esta parte? Porque aquí viene otro rol de otro actor que está dentro, pero no tan adentro de la cadena de valor, que es el Estado, el garante. Como empresas, como organizaciones de productores, yo estoy comprometido a respetar derechos humanos. El segundo paso tiene que ver con lo que ya les comentaba Alison también, el identificar riesgos. Y esto es básicamente tener una visión de cuáles son problemas que pueden suceder en mis operaciones. ¿Y cómo hago esto? Yo puedo tomar información de fuentes externas, puedo hacer talleres con mis equipos, ¿verdad? Y ver qué problemas pueden suceder en mis operaciones y dentro de ese proceso escoger aquellas que son más prioritarias. Por ejemplo, ya tenemos algunas ideas en café. Sabemos que el trabajo infantil es un tema, sabemos que el trabajo forzoso puede llegar a ser un tema también, pero hacemos ese análisis de entender qué es lo que pasa alrededor de esas situaciones y también cuáles son las causas raíces. El tercer paso es, una vez yo identifique estos potenciales problemas, ¿cómo los resuelvo? Un plan de acción, ¿verdad? Me pongo metas. Y aquí es importante una cosa de la debida diligencia, entender. El objetivo de la debida diligencia, o una de las cosas que hay que mantener, es que pretende que sea proporcional. Es decir, que mi sistema de debida diligencia se va a acoplar a los recursos y a las capacidades que mi organización tiene. Y eso aplica no solo para productores, sino que también a toda la cadena de suministros. ¿Y quiénes están en la cadena? Están los productores, están los intermediarios, están los compradores, están los consumidores, incluso la sociedad civil y el Estado. Y cada uno, dependiendo de sus recursos, tiene corresponsabilidad de afrontar o abordar esos problemas que ya se han identificado. Una vez yo tengo mi plan de acción, tengo que montar un sistema para monitorear o darle seguimiento a cómo van avanzando esos planes. Me puedo poner plazos de cuánto tiempo reviso, cómo ha cambiado esa problemática. Y el quinto paso es comunicar lo que estoy haciendo. ¿Y a quién le importa saber lo que estoy haciendo? A mis socios comerciales, por ejemplo, a mis consumidores, por ejemplo, si tengo ventas directas, al Estado, por ejemplo, a organizaciones como certificaciones, cualquier otra entidad que esté interesada en conocer cómo yo estoy abordando esos problemas que puedo haber identificado. Y finalmente es el tema de la remediación, es el sexto paso. ¿Y esto qué quiere decir? Yo ya hice todo lo que puedo hacer con respecto a aquellas cosas que pueda que sucedan, ¿verdad? Problemas que pueden suceder. Pero ¿qué pasa si yo encuentro de hecho un caso a donde hay trabajo infantil? También tengo que tener una forma determinada de qué voy a hacer en ese caso, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a resolver? Y eso es la remediación. Como les decía, son 6 pasos bien básicos, se escuchan bien sencillos. Yo sé que en la realidad toma muchísimo más trabajo, pero básicamente esa es la lógica. Y ya en muchos temas en las organizaciones trabajan con esa lógica. Entonces, el tema de debida diligencia, yo siempre digo, hay que perderle el miedo y encontrarle la parte bonita. ¿Y cuál es la parte bonita? Se preguntarán ustedes. Este es un tema de acceso a mercados. Es un tema que se va a pedir si lo que explicaba Alison, que cualquier empresa que esté ubicada, por ejemplo, en Europa, quiere comprarle a cualquier proveedor, sea donde sea que esté, ese proveedor tiene que cumplir con eso. En la medida que yo entienda ese sistema, tengo acceso a estos mercados. También tengo que ser muy transparente y contarles que este tema no solo está tocando Europa. Hay otros países que, si bien no tienen una legislación, ya están incluyendo debida diligencia en sus planes. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, Australia, por ejemplo, Japón, Corea, en Asia. Entonces, es un tema que se viene y que en la medida que lo entendamos, empodera este acceso a esos mercados. ¿Qué otro tema es importante? El tema de la corresponsabilidad. Y esto es una de las cosas
clave en la debida diligencia, que si algo espero que se les quede el día de hoy, es eso, que hablamos de la coinversión, de alianzas entre todos los actores de la cadena. ¿Y por qué remarco esto? Y esto ustedes creo que lo entienden, lo viven y lo saben incluso más que yo, que es el tema de que una organización, un actor solo de la cadena, no puede resolver un tema de derechos humanos. Si eso hubiese sido el caso, ya no los tendríamos, porque por muchos años de diferentes aristas hemos estado tratando de resolver estas problemáticas y eso es lo que sucede. No puede un productor resolver el tema de trabajo infantil porque hay muchos factores que contribuyen a eso. Ustedes ya mencionaban estos ejemplos, por eso les digo que ustedes lo entienden y lo saben mejor que yo. Hablábamos de pobreza, hablábamos de factores culturales, hablábamos incluso de las instituciones y las leyes en cada país, porque eso afecta qué tanto puedo hacer yo en una temática. Entonces, la debida diligencia trata de conectar los diferentes actores, que lo que hace el productor vaya en coordinación con lo que hace un comprador, con lo que hace un Estado, con lo que hacen incluso los consumidores, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto tiene un costo, por ejemplo, y un consumidor al final de la cadena tiene que tener la conciencia que puede pagar un precio más alto por un producto final si ese producto es más sostenible socialmente, ¿verdad? Entonces, la debida diligencia trata de hacer esa conexión y entender que todos tenemos una corresponsabilidad. No dejar, quizás como ha sucedido por un montón de tiempo, la responsabilidad en manos de quien está al inicio de la cadena, como decir, mira, es que vi que Honduras tiene un problema bien grave de trabajo infantil. No es Honduras, no necesariamente. Y esta es una gran cosa que está en la ley y que esperemos que quede en los textos finales, que es un comprador, por ejemplo, puede contribuir directa o indirectamente a una situación que sucede en Honduras. ¿Cómo? Pagando precios muy bajos. ¿Cómo? Teniendo contratos demasiado cortos o incluso financiando proyectos que no son sostenibles. Por ejemplo, eso es por mencionarles algunas cosas. Y eso es importante tomarlo en cuenta en la debida diligencia porque lo que se trata de hacer es distribuir la carga de riesgos que son comunes a todos los actores de la cadena. Entonces, siguiendo la línea de lo que hablábamos el día de hoy en la primera parte de la sesión, ¿cómo puede la debida diligencia apoyar, por ejemplo, en la erradicación del trabajo infantil? Primero, para hablar de erradicación, ya dijimos, este problema no se soluciona solo. Entonces, no es solo una organización quien lo va a resolver, no es un problema aislado. Pero yo como organización de productores dentro de este sistema, cuando identifico estos problemas, se hace básicamente lo que ustedes estaban haciendo hoy con la profesora. Exponerle todo aquel contexto, todas aquellas particularidades de su comunidad, de su país, de su producto que pueden afectar esa problemática, que entiendan cuál es la perspectiva que viene de este actor de la cadena, que si hay trabajo infantil, tiene que ver con un montón de factores. Y a veces ese diálogo entre los diferentes actores, un comprador, un consumidor, el productor, es necesario para poder crear soluciones que de verdad vayan a la raíz de los problemas. Yo siempre tengo muy presente decir que yo estoy segurísima, y si les pregunto a ustedes, probablemente ahora si nos ponemos a hacer una lluvia de ideas de cómo resolver la temática de trabajo infantil, quienes tienen las mejores ideas son los productores mismos, porque ustedes saben, ustedes conocen su contexto y saben qué cosas funcionan y qué cosas no pueden funcionar de acuerdo a sus recursos y sus capacidades. Y en ese sentido, creo que es importante la labor que están haciendo el día de hoy. A mí me emociona mucho participar en espacios donde veo jóvenes que se meten en estos temas, que quieren entender, que se quieren formar. ¿Por qué? Porque esa es parte en específico, creo que la misión más importante, que ustedes comprendan estos temas, entiendan qué implican, qué beneficios, qué retos también pueden traer procesos como estos, y que ustedes mismos a través de estos conocimientos que están forjando se vuelvan esos líderes que puedan dar estas perspectivas a las legislaciones que vienen. Claro, las leyes se van a aprobar,
pero como decía Alison, es un proceso de mejora continua. En la medida que ustedes vayan entendiendo, se vayan formando y puedan ir dando estas perspectivas, estos procesos se vuelven más ricos, se vuelven mejores, y esto que ustedes están haciendo entonces es crucial y es el primer paso, entenderlo. En las siguientes clases ustedes van a profundizar sobre cada uno de los pasos y luego tomar esa vocería, yo les decía en la sesión anterior, y volverse abogados de sus propias organizaciones, de sus propias comunidades, incluso de sus propios niños y de sus propios adultos vulnerables. Así que yo, para no cansarles el oído con este tema, porque sé que de repente ya la hora, ¿verdad? Lo dejo por aquí, pero les insto a seguir en esto, a buscar más capacitación y que este bichito de los derechos humanos y la debida diligencia nos pique para que sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aida, y a todos y a todas. Estamos justitos a tiempo, como en la sesión anterior, casi no nos alcanza el tiempo. Vamos a pasar a los aprendizajes claves ya, y si pueden, pues vamos a colocar el formulario en el chat de las preguntas para que contesten nuevamente. Muchas gracias, Aida. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Listo. Bueno, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Primero, pues el derecho de los niños y niñas y adolescentes es reconocido por los tratados internacionales y leyes nacionales. También que ese grupo de personas están especialmente protegidos. También hablamos de que no todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil, que siempre hay que considerar el nivel de peligrosidad y si se impide con la escolarización o no. Siguiente diapositiva. Y de último, que las empresas y organizaciones tienen un rol importante con respecto a los derechos humanos. Y eso es lo que habló mucho. Aida dio unos 6 pasos increíbles, muy fáciles de seguir. En la siguiente sesión vamos a escuchar, espero, de una organización que nos puede, pues, compartir su experiencia implementando esos pasos. Y como ella dijo, también cierro con esto, como cerré la sesión anterior, hay que ser abogados y abogadas de sus organizaciones, de sus comunidades, inclusive de sus familias, al alzar su voz para hablar de estos temas, porque hay que sensibilizarnos, hay que sensibilizar a los demás, y por eso estamos aquí aprendiendo sobre, pues, el tema, aunque sea a nivel macro. Por hoy vamos a seguir profundizando y tendremos más tiempo en los días que vienen. De nuevo, gracias por el espacio a todos los participantes, en especial a Aida. Tiene muchísima experiencia y estaremos, pues, viéndonos en la siguiente sesión. Gracias, Alison, y a Aida también, y a cada uno de ustedes por estar tan activos y tan presentes en esta clase. Sin más, le damos entonces la palabra a nuestro compañero Marcos Sorto para que cierre la sesión. Excelente, una clase sin duda alguna magistral, muy provechosa. Creo que muchos aclaramos algunas dudas que teníamos, como qué considerar y qué no, ¿verdad? De trabajo infantil, realmente muy provechosa. Agradecer pues a nuestros expositores, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Por estar ahí conectados. Recordarles que es importante que registren su asistencia, por ahí en el chat, pues nuestros estimados han estado mandando el enlace, ¿verdad? Para que puedan registrarse. Se aprueba el curso con 90%, equivalente a 13 clases de 15, ¿verdad? Entonces, estar siempre pendiente de eso. Invitarles nuevamente a nuestras transmisiones del día de mañana y que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿verdad? Así como la clase grabada a través de YouTube. Si no hay más, estimados, gracias por su tiempo. Espero les haya gustado mucho la clase y nos veremos el día de mañana en una nueva entrega. Buenas noches.